Bueno, mi pregunta fue, ¿es posible mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del caserío Cerezal ante el desborde de la quebrada Cunía del distrito de Chirinos? Ya, ¿es posible mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del caserío Cerezal ante el desborde de la quebrada Cunía? Ya, miren, esa es una pregunta de investigación bien formulada. ¿Cuál es el problema con esa pregunta de investigación? Ya, ¿es posible? Es una pregunta que se puede hacer en una investigación. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tipo de pregunta sería más válida? Es ¿cómo? ¿De qué manera o cómo? Ya, eso sí, bueno, ¿no? Ya, ¿es posible? No es una pregunta de investigación, porque todo es posible. ¿Es posible viajar a Marte? Si es posible, pues ¿cómo es otra cosa? ¿Ya? Entonces, cuando formulemos una pregunta de investigación, tiene que ser algo preciso que se pueda responder. A ver, ¿y qué respuesta le han dado, profesor? Me dice, ¿es posible mejorar la vivienda e ingresos económicos de los ciudadanos del caserío Cerezal antes del borde de la quebrada Cunía? Muy bien, entonces vamos a ver que esa pregunta, así como es posible, no es una pregunta de investigación que esté correctamente formulada, porque ¿es posible? Todo es posible. La respuesta, bueno, sí, es posible. ¿Ya? Sino, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es hay una correlación? ¿Sí? A ver, siguiente. ¿Quién? ¿Otro voluntario? Rápido, pasen el micrófono. Vayan pasando ya. A ver, Ángel, ¿qué te dijeron a ti? La pregunta es la siguiente. A ver, por favor, atendamos todos. ¿Por qué la innovación tecnológica genera desarrollo y bienestar? ¿Por qué la innovación tecnológica genera desarrollo y bienestar? La respuesta dice, porque permite automatizar acciones, reduciendo el tiempo y optimizándolo para generar más opciones hacia otras tareas. Muy bien. ¿Ese es el tipo de respuesta que usted esperaba, profesor? Sí. ¿Sí? Más o menos. Ahora, ¿por qué? Yo les recomiendo que nunca le pidan a nadie que diga por qué. Acá nos falta el profesor Mario, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Manuel, para que nos explique qué cosa quiere, o sea, lo difícil que es preguntar por un por qué. Porque por qué es una investigación explicativa o causal. ¿Y se recomiendan las investigaciones explicativas o causales? ¿Se recomiendan? No se recomiendan. Porque eso, explicar por qué ocurre algo, no es que sea subjetivo, es que requiere de años y años y años y años y posiblemente nunca se llegue a una conclusión. Pero bueno, en ciencias naturales sí se puede. Pero en ciencias sociales, por ejemplo, cuando preguntamos por el desarrollo, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurren los conflictos sociales? ¿Por qué ocurrió la guerra? ¿Por qué ocurrió la escasez? ¿Por qué ocurrió la pobreza, la inflación? Mejor no preguntemos por qué, porque en ciencias sociales, ¿por qué? La causa de algo requiere de muchísima evidencia y posiblemente no sea. Lo mejor es preguntar por correlaciones o preguntar por descripciones o factores que influyen en tal cosa, ¿no? Pero ya, digamos, otro más. A ver, veamos. Más preguntas, más voluntarios. Vayan avanzando con el micrófono. A ver. ¿Usted, profesor, quiere leer su pregunta? Sí. A ver, fuerte, por favor. Todos escuchemos acá, ¿ya? Sí. ¿Cuál es la relación que existe entre el número de investigaciones que realizan los docentes de la Universidad Nacional de Jaén y el número de graduados? Muy bien. Acá, como la profesora de estadística, sí sabe formular preguntas de investigación así recontra sólidas, ¿no? La relación. No está diciendo si causa, si, ¿no? O sea, una correlación. O sea, puede ser, los profesores investigan más y los alumnos investigan más. O podría ser que los profesores investigan menos y los alumnos investigan más. En fin, podríamos encontrar correlaciones positivas, negativas, en fin. ¿Qué respondieron, profesora? La relación es directa. O sea que es positiva. Los profesores investigan, los alumnos también investigan. Pero eso hay que demostrarlo. Intuitivamente no puede decir, si los profesores investigan más, entonces los estudiantes investigarán más. Eso es lo que yo supondría.
Pero que yo suponga algo no quiere decir que sea así. Tengo que testearlo. Entonces voy a la data, no, a mí no hay ningún problema con decir data, los datos, las estadísticas, ¿no es cierto? Y veo, aumenta la producción científica de los profesores, aumenta la investigación, correlativamente mejoran las investigaciones de los estudiantes. Y yo puedo decir, bueno, antes, porque los estudiantes igual se gradúan con tesis, ¿no? Pero yo puedo decir, bueno, se gradúan con tesis de 14 y ahora tienen 17, 18, han mejorado su rendimiento en la calidad de sus tesis, o están más involucrados en otros proyectos de desarrollo e investigación. Correlativamente ocurrió esto cuando los profesores empezaron a publicar más, a trabajar más, a hacer más publicaciones científicas. Esa es la causa. Como la profesora es estadística y es muy cautelosa, no va a decir, bueno, esa es la causa, pero sí que hay una correlación y hay que tomar en cuenta esa correlación. Posiblemente, entonces, es una buena idea que los profesores investiguen y publiquen más, porque eso va a estar correlacionado con que los estudiantes... ¿Perdón? ¿Subo el micro? Eso va a estar correlacionado con que los estudiantes también produzcan más. Entonces es una linda pregunta y sí, hay una correlación positiva. A ver, ¿alguien más? A ver, sí, profesora. ¿Cuál es el efecto del cloruro de sodio sobre células meristemáticas de Ion cepa? Si me dan esa pregunta, yo no sabría qué responder. ¿Y a quién le dieron? No sé, ¿quién respondió la pregunta de la profesora? A ver, ¿usted es biólogo, físico, forestal? Ya, muy bien. ¿Cuál fue la respuesta que dio? El efecto del hipoclorito de sodio sobre células meristemáticas de Ion cepa es destructivo sobre el 100% de la pared celular. Ah, caramba. ¿Suena o no suena, profesora? ¿Sí puede ser o no puede ser? Bueno, digamos, tiene sentido. Tiene sentido. Yo no soy, o sea, no está loco, ¿no? A ver, pasemos más allá del micrófono, a ver quién lo quiere. ¿Sí? Sí, diga. Ya, eso también es cierto. Pueden ser varios efectos, es verdad. Como siempre, ese es el problema con los estadísticos. Son gente que siempre te va a objetar. No, te va a decir, no, antes... No, pero está bien que los estadísticos nos hagan recordar eso, porque nosotros somos muy entusiastas, decimos, ya, esto explica esto, esta es la causa de esto, ¿no? No, olvídense, no. Eso va a ser después, yo sé cuándo lo vamos a hacer, ¿ya? No, ya le he dicho a Ángel que no diga la hora porque vamos a hacerlo después, yo lo voy a decidir. Ya, escuchen. Están escuchando acá, por favor. Los estadísticos nos ayudan a ser más cautelosos con nuestros resultados. Nosotros, parece, cuando vemos los resultados nos entusiasmamos, vemos las, ¿cómo se llaman las correlaciones? ¿Cómo se llama cuando la correlación va así? Ay, me olvidé cómo se llamaba. La correlación lineales, ¿no? ¿Cómo se dice? La regresión. Y decimos, ya, esa es la causa. Y el estadístico nos dice, no, hay una correlación nomás, o sea, que sea la causa, no necesariamente. A mí me gustan esas respuestas que son más cautelosas antes de decir, ya, esto explica todo. No, el estadístico te dice, sí, pues, pero no estamos tan seguros, ¿no? O sea, imagino que casarse con una estadística debe ser bien complicado, porque... ¿Quieres casarte conmigo? Bueno, vamos a calcular, vamos a medir, vamos a hacer un análisis de probabilidades. ¿No? Análisis de probabilidades, no sé. Todavía no puedo hablar, todavía se necesita más investigación, te va a decir. Necesitamos más data. Ya. Sigamos, a ver quién... Sigamos. ¿Cuál es la relación entre el perfil lipídico y el índice de masa corporal en personas de 45 a 55 años atendidas en el Hospital General de Jaén? Ay. Me gusta esa pregunta. ¿Por qué me gusta esa pregunta? ¿Por qué creen que me gusta esa pregunta? No, porque yo sea gordo, no es por eso.
Pero ¿por qué me gusta esa pregunta? A ver, léalo otra vez, léalo otra vez. ¿Cuál es la relación entre el perfil lipídico? ¿Cuál es la relación entre el perfil lipídico y el índice de masa corporal en personas de 45 a 65 años? ¿Por qué me gusta esa pregunta? Porque está muy bien enmarcada, muy bien delimitada. No, las variables están ahí, se puede medir, o sea, digamos, no hay espacio para ambigüedad, es exacto así. Ahora, ¿cuál es el problema cuando las preguntas están demasiado bien definidas, ¿no? Que pueden ser un poco irrelevantes, porque son demasiado precisas. Entonces, lo que necesitamos en realidad no es una, sino varias preguntas. Porque esa pregunta solita es muy buena en cuanto a que se puede resolver, se puede observar, podemos ir al hospital, medir y no sé qué, y comparar, relacionar. Pero tal vez eso como investigación nos da un datito, así suelto, no nos dice mucho, pero tal vez con otros datos y con otros datos tenemos una mejor, digamos, una investigación un poco más relevante. Pero me gusta la pregunta porque es muy aguda, muy precisa, muy exacta, no hay espacio para ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta sobre los efectos, sí, pues podrían ser demasiados efectos, en fin, ¿no? Habría que afinarlo un poquito más. Pasamos el micrófono. Rápido, o sea, voluntarios en principio, ¿ya? Sí. Bueno, la pregunta es, ¿cuál será el efecto del pH y la concentración del sulfato de cobre en el cianuro de sodio utilizando el proceso S2-aire? Me gusta la pregunta. ¿Por qué me gusta la pregunta? ¿Ya? Porque no entendí nada. Tengo la impresión, aunque no entendí nada, que esa pregunta es también muy exacta y muy observable. ¿Y cuál fue la hipótesis que le respondió? El efecto de pH y la concentración de cobre en el proceso S2-aire es muy alto respecto a los límites máximos permisibles. ¿Esa hipótesis tiene sentido, profesor, o no es cualquier cosa? Diga la verdad, es cualquier cosa esa hipótesis. ¿Ah? ¿Funciona o no funciona esa hipótesis? Diga la verdad, sea sincero, pero nadie va a saber quién la hizo. No funciona, no responde bien la hipótesis, ¿no es cierto? Ya, esto es un ejercicio que tiene algo de comedia, porque finalmente le estamos pidiendo a alguien que no es del área que responda una pregunta muy exacta. Entonces yo respondería cualquier cosa, pues, ¿no? Pero el experto rápidamente reconoce si la respuesta o, digamos, la pretendida hipótesis está formulada científicamente o es una respuesta chapucera que la puede hacer cualquiera y que no se puede, en realidad, no, pues, al champú, pues, ¿no? Claro. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? Para que todos nos demos cuenta en nuestra propia área, en nuestro propio campo, de cuán razonable puede ser una hipótesis. Y a ver si la hipótesis efectivamente apunta a responder la respuesta o está hecha por alguien que no tiene idea de lo que está hablando. Que puede ser que sería mi caso. Si me preguntan eso, diría, la relación es que, qué sé yo, no sé, los retículos cartilaginosos, cualquier cosa, pues, ya. Endoplasmáticos, ya. Mete un florazo y los que no saben dirán, uy, ¿no? Qué capo. Y el que sabe dice, oye, Salas está diciendo cualquier tontería, bueno, mejor. Ya, siguiente. ¿En qué medida la realización de estudios de preinversión reduce el riesgo de la inversión? A ver, el micrófono, por favor. ¿En qué medida? ¿En qué medida la realización de estudios de preinversión reducen el riesgo de la inversión? Ah, eso está bueno. Lo que pasa es que en qué medida es una pregunta, bueno, ya, está bien. Sí funciona, perdón. A ver, ¿y qué le han respondido? Los estudios de inversión reducen un 80% el riesgo de inversión. Ahí está, 80%. Supongamos que cuando hacemos la medición en realidad reduce, pero en 60%. La hipótesis es rechazada o no rechazada. Es rechazada, pues, ¿no es cierto? Porque es 60 y no es 80 como fue predicho. Sí, continuamos. ¿Qué relación existe entre la tasa de interés interbancaria y los créditos hipotecarios? Ay.
Bueno, ¿y cuál es la hipótesis que le han dado? En este resultado aumentan los créditos o disminuye el interés en los créditos hipotecarios. ¿Tiene sentido esa hipótesis, profesor? Explíquelo, por favor. Explíquelo, pues. Ponga el micrófono acá en la boca. Explique. Con esta situación, el Banco Central de Reserva fija la tasa de interés interbancaria para el incremento de las inversiones, y esto en este caso va a repercutir en los créditos hipotecarios. Ya. Por ejemplo, a una menor tasa de interés interbancaria significa de que en este caso nuestra economía generalmente existe mayor inversión, y esto en este caso va a repercutir en la ampliabilidad de créditos. Entonces, generalmente... No entendí ni Michi, pero bueno, supongo que tiene razón. Pero, ¿por qué estamos haciendo ese ejercicio? Para que nos demos cuenta si las hipótesis, el estudiante va a venir con su pregunta de investigación y tú le apruebas la pregunta. A la semana siguiente va a venir con su hipótesis y va a venir cualquier tontería. Y tú obviamente no le vas a decir, señor alumno, su hipótesis es una estupidez, ¿no? Demuestra claramente que, con todo respeto, señor alumno, su hipótesis demuestra que usted no sabe de lo que habla. Tal vez debería estudiar otra carrera, no sé. No le vas a decir eso por decir, bueno, mira, muchacho, linda tu pregunta, pero tu hipótesis no está encaminada a responder la pregunta, por favor, repítele. En otras palabras, no sabes de lo que estás hablando. No me hagas perder el tiempo. Ya, continuamos. Buenos días. La pregunta es, ¿cómo influye un sistema de seguimiento solar en la generación fotovoltaica en zonas ecuatoriales? Ay. ¿Y qué hipótesis pusieron? Bueno, lo que han puesto es para mejorar el bienestar de muchas familias. ¿Cómo? Yo sé que es una broma, pues. Yo sé que... No, es que obviamente si le doy a un biólogo que responda una pregunta de investigación de un sociólogo no va a saber, si le doy a un sociólogo una pregunta de investigación de un biólogo... Ese es el chiste es ese, para hacer patente cómo, aunque tengamos una buena pregunta, eso no quiere decir que podemos tener una buena hipótesis, porque para tener una buena hipótesis hay que entender la pregunta y hay que entender con qué variables se responde la pregunta. ¿Ya? A ver, pasemos allá. Sí, a ver, usted, profesor, rápidamente. A ver, la pregunta. ¿De qué manera el aumento de la temperatura ambiental influye en la resistencia a la atracción del acero SAE 1040? Ajá. ¿Y qué le han respondido? El aumento de la temperatura ambiente disminuye la resistencia a la atracción del acero SAE 1040. ¿Disminuye qué? La resistencia a la atracción del acero SAE 1040. Pero reduce, a mí no me... O sea, ¿qué quiere decir reduce? Reduce, o sea, no podemos formular hipótesis un poquito más precisas que diga que tú puedes decir reduce, sí, pero reduce en cuánto. Claro, es que lo que pasa es ¿Qué le falta a esa pregunta? ¿Qué le falta, perdón, a esa respuesta, perdón, profesor? Un parámetro, ¿no es cierto? ¿O no? Es que justamente cuando hablan de la resistencia a la atracción es un valor que tiene un acero. Ya. Entonces, ese valor es el que disminuye, según la hipótesis. Ya. Entonces, habrá que medir cuánto disminuye. Creo que mejor sería una hipótesis en la que uno diga disminuye tanto, ¿no es cierto? No simplemente disminuye, porque disminuye, ¿no le parece una hipótesis un poquito demasiado...? Bueno, es que yo supongo de que cuando uno varía la temperatura, ese valor no va a variar de forma, digamos, varíe 10 y lo otro varió, no sé, 20, pues, ¿no? Entonces, establecer un valor exacto... No se puede. No se podría. Ya, entonces la hipótesis tiene sentido. Perdón, sí, la hipótesis tiene sentido, ¿no es cierto? Sí, no está tan descaminada. ¿Podríamos pasar el micrófono al otro, acá? Al otro, rápidamente acá vemos ya. La pregunta, ¿cómo el incremento de la temperatura por efecto del cambio climático influenciaría en las especies vegetales de los páramos andinos? Wow. Respuesta, el incremento de temperatura desplazaría a las especies vegetales hacia lugares con temperaturas más bajas. ¿Y esa hipótesis tiene sentido? Sí. Sí tiene sentido. Muy bien, continuemos. O sea, digamos, se puede demostrar. O sea, la pregunta está bien formulada y la respuesta, la hipótesis tampoco está mal formulada. ¿Lo aceptaríamos como una hipótesis de investigación para una tesis de licenciatura? Seguramente. A ver, continuemos.
Bien, la pregunta, ¿cuál es el grado de deforestación en la parte alta de la cuenca del río Marañón? Ya. Y como resultado de la hipótesis tenemos que han puesto el grado de deforestación es elevado en la parte alta de la cuenca del Marañón. Ya. ¿Esa hipótesis está bien formulada? ¿Es elevado? No, le falta qué porcentaje, ¿no? 40%, 20%. Sí, preguntando por el grado. Muy bien. Lo respondió seguramente alguien que no sabe cómo... En fin, definitivamente alguien que no sabe. No hay problema, esa es la idea. Pero claro, entonces es importante pues cuando revisemos los trabajos de investigación, no basta decir la hipótesis, bueno, la deforestación es alta. Un momento, ¿qué quiere decir alto? ¿10%, 15%, 20%? No sé cómo se mira en porcentaje, ¿no es cierto? No sé. Entonces ahí sí puedes falsear, porque tú puedes decir, no, mi hipótesis es que era 20%, pero cuando fui a hacer la observación resulta que es 40%. Entonces mi hipótesis es rechazada. Y tengo una hipótesis alternativa que es 40%, 50%, en fin. Siga, profesor. Ya, la pregunta es, ¿cuánto es la concentración de aluminio en el agua potable que suministra la empresa prestadora de servicios a la población de Jaén? La respuesta es, la concentración de aluminio es menor a los límites máximos permisibles. Ya, más o menos, ya, sí. Quien ha hecho esa hipótesis no sabe cuáles son los límites máximos permitidos, pero está bien. Lo siguiente es saber cuáles son esos límites máximos permitidos. Claro, el quien hizo esa respuesta se las ingenió para poder lanzar una hipótesis y meter la pata, ¿no? Pero está bien respondido, ¿no? Está bien respondida. Claro, porque y la siguiente pregunta sería, ¿y cuáles son esos límites máximos? ¿Cuál es ese límite máximo? No sé, pe. La siguiente ya sería... Muy bien, sigamos. A ver, profesora. La pregunta fue, ¿cómo ha variado el material particulado en la ciudad de Jaén en los últimos 5 años? ¿Cómo ha variado el material? Particulado. ¿Particulado? Sí, el material particulado, las partículas. Desconocía mayormente eso de material particulado. Bueno, ya. Bueno, la respuesta que dieron fue el material particulado ha variado en un 80% en la ciudad de Jaén en los últimos 5 años. ¿Y está bien esa hipótesis o es cualquier cosa? Bueno, tendría que corroborarse en campo, ¿no? Hacer la Pero o sea, tiene sentido. Sí. La pregunta no es si es verdadera o falsa, la pregunta es si tiene sentido. Claro, sería tal vez también poner los rangos de lo que ha variado, ¿no? Pero sí también se podría poner en un porcentaje, ¿no? Ya, algo sobre lo que quiero enfatizar es que aquí lo importante no es si la respuesta tentativa, la hipótesis es verdadera, es falsa, ¿no es cierto?, está demostrada. Lo único que importa es, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es atingente o no es atingente? O sea, quien formula la hipótesis entiende la pregunta o no la entiende, o hace como que la entiende, ¿ya? Y aunque nos parezca raro, pero es así, cuando trabajamos en las tesis de los estudiantes vamos a encontrar que formulan una linda pregunta y después cuando hacen la hipótesis te das cuenta que en realidad no sabían de lo que estaban hablando. Bueno, siguiente, por favor, pasamos allá. Falta una profesora, ¿no? Sí. ¿Cuál es el efecto de los microorganismos en la altura, volumen radicular y peso de la biomasa aérea y radicular de maíz? La hipótesis, el efecto de los microorganismos es nocivo en la altura, volumen radicular y peso de la biomasa aérea y radicular. ¿Y es nocivo es el tipo de respuesta que usted estaría buscando? Sería incrementa, ¿no? El efecto de los microorganismos incrementa en la altura, volumen radicular. Entonces, ¿es nocivo? No sería el tipo de respuesta que correspondería a esa pregunta, ¿no es cierto? No sería una hipótesis relevante. Muy bien, siguiente. Claro, yo también pondría cualquier cosa, porque ¿qué cosas son los retículos endoplasmáticos? Ya, bueno. ¿Cuál es la temperatura y grado de madurez óptimo que influye sobre las características físico-químicas y organolépticas de la pitahaya liofilizada? ¿Repito? A ver, otra vez. ¿Cuál es la temperatura y grado de madurez óptimo que influye sobre las características físico-químicas y organolépticas de la pitahaya liofilizada? Ya. Bueno, lo único que sé es que la pitahaya es bien rica, nada más. La respuesta es, la temperatura es de 28 grados centígrados y el grado de madurez óptimo es bueno. Es bueno. ¿Eso es bueno? ¿Es una hipótesis muy científica? General, muy general. No, es bueno, no es una hipótesis científica. Nunca usen es bueno, es malo, es feo.
No, eso no existe, no, como que es bueno, ya. Necesitamos precisar qué quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, no es el tipo de hipótesis, no, ya. Entonces, fíjense que no funciona esa hipótesis. La pregunta puede ser muy buena y la hipótesis demuestra que en realidad la pregunta que no está respondiendo a la pregunta. El siguiente. Bueno, la pregunta es, ¿cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería industrial en la asignatura de cálculo diferencial de una variable? Ya, ¿cómo mejorar? Mira, yo creo que ¿cómo mejorar? Yo diría, preferiría preguntar por propuestas de mejora o cuáles son las mejores, cuáles son las propuestas correctas o qué metodología es correcta es la apropiada para mejorar, etcétera, ¿no? Porque ¿cómo mejorar? Podríamos irnos demasiado por todos lados, ¿no? A ver, ¿y cuál sería la hipótesis? Las manzanas mejoran el rendimiento académico de los estudiantes. Las manzanas. Sí. Está muy buena esa respuesta. Y también me ha respondido lo mismo. Comer manzanas mejora, o tomar leche, tomar chocolate antes de la clase mejora el rendimiento. O tomarse una cebada. Una cebada, de verdad no digo cebada de... Ya, está bien, pero obviamente esa hipótesis es una broma, ¿no es cierto? Ya, ahora, de todas maneras, yo creo que habría que, para que sea una pregunta de investigación, yo preguntaría por algo mucho más preciso, porque diría, digamos, por ejemplo, la pedagogía, las técnicas lúdicas mejoran ¿ya? Porque, por ejemplo, dentro de la pedagogía y la pedagogía universitaria existen técnicas lúdicas, el juego, los llamados juegos serios, pueden servir para la enseñanza. Otro día hablaremos de juegos serios si me vuelven a contratar, ¿ya? Pero, doctor, sí. ¿podría ser qué estrategia mejora el rendimiento? Ya, ¿qué estrategia mejora el rendimiento, no es cierto? O tal estrategia en particular sería mejor, pero la estrategia lúdica, por ejemplo. Los juegos. Que hay muchos juegos que sirven para la enseñanza. Un montón. A ver, continúa. Ya. Pregunta, ¿cuál es la concentración de azúcares para obtener el mayor rendimiento de etanol en la elaboración de sidra a partir de manzana? Siempre buscando el trago, ¿no? Bueno, ya. ¿Y cuál es la respuesta? La hipótesis fue, la mejor concentración de azúcares para generar el mayor rendimiento de etanol en la elaboración de sidra a partir de manzana es el 25%. ¿Y esa respuesta tiene sentido, profesor, o no? Bueno, en cuestión a valores, cuestión numérica, ¿no? Pero, digamos, ¿sería una hipótesis que tiene sentido para esa pregunta o no le satisface? Esto no es una hipótesis. No responde la pregunta, es muy vago. ¿25% está bien? ¿Es así como se mide el azúcar? ¿En porcentaje se mide? Ahí, sí, también. Eso también se reduce en los sólidos solubles, es grado Briggs, ¿no? Ya, pero se mide en porcentaje, ¿se mide así 25%? Lo que pasa es que estamos acá en concentración de azúcares. Ya, la concentración de azúcares se mide en porcentaje. Pregunta. Generalmente en la industria alimentaria lo medimos con grado Briggs. ¿Con qué? Con grado Briggs, que es una medición de los sólidos. ¿Con grado qué? Briggs. Ah, muy bien. Entonces la manera correcta de medir la concentración de azúcar no es con porcentaje, sino con grado Briggs. Muy bien, entonces lo que corresponde sería decirle al alumno, mira, no es bonita tu pregunta, pero mira, tu hipótesis está mal porque está usando porcentajes y no usamos porcentajes para medir concentración del azúcar, sino usamos grados Briggs. Muy bien. ¿Y el pisco cómo se hace, profesor? ¿Con qué? Uva. No, ya sé con uva, pero ¿qué? Destilación, lógicamente. ¿Qué grado de azúcar tiene que tener la uva para hacer un buen pisco? ¿No? Bueno, el mosto se dice que al final debe llegar a un 40 grados alcohólicos, ¿no? Para llegar al final tiene que tener... Claro, es que no es sidra, pues es serio, algo serio el pisco. Muy bien, siguiente y última. Disculpe, una pregunta. Sí, dígame. Hay una discusión con una pregunta en otro lugar. ¿Se puede poner como hipótesis al menos una? Por ejemplo, si hacemos 5 tratamientos, supongamos, y queremos poner como hipótesis, al menos un tratamiento responde a tal... Sí, ¿se puede? Al menos uno, al menos dos, ¿sí? Al menos tres, al menos uno. Ninguno. Okay. O al menos uno. Sí, es válido. Y se puede... Y claro, si yo digo al menos uno y resulta que son dos,
la hipótesis sigue siendo verdadera, porque mi hipótesis era al menos 1. Y resulta que son 2, y sigue siendo verdadera. Sigue siendo en todo caso aceptada. Sigamos. La pregunta es, ¿cuál será la prevalencia de la enfermedad del Zika en la provincia de Jaén 2020? Ya, y la hipótesis es... La hipótesis, ¿será el Zika la enfermedad de prevalencia en la provincia de Jaén en el año 2020? ¿Y esa es una buena hipótesis? ¿Será? Porque la pregunta era sobre el grado de prevalencia, no si era prevalente o no. ¿No? Sí. ¿Y es una buena hipótesis o no? No. ¿Qué tipo de hipótesis esperaba? ¿Qué tipo de respuesta esperaba, profesor? Claro, mayormente en resultado en porcentaje, ¿no? La prevalencia será 10%. en un 30%, en un 10%. Ahora sí, porque será prevalente es demasiado vago. Pero si decimos 10%, 15%, ahí podemos decidir si efectivamente nuestra hipótesis es válida, tiene sentido, ¿no es cierto? Las preguntas tienen que ser sobre variables que se pueden cuantificar y las hipótesis deben responder las preguntas con variables que se pueden cuantificar y las preguntas deben ser relevantes científicamente y las hipótesis deben ser relevantes científicamente y usar los conceptos correctos del campo en el que se trabaja. No se mide la concentración de azúcar por porcentajes. Por porcentaje podemos medir la prevalencia de una enfermedad, de una epidemia, pero no medimos el azúcar de una fruta por su porcentaje, sino por sus grados Brix. Lo acabo de aprender y muchas gracias por eso. Ahora, muy bien, hemos hecho ese ejercicio. Hemos explicado que es una hipótesis, hemos hecho el ejercicio y ahora quiero saber qué hemos desarrollado hoy día en estas 2 horas. ¿Qué hemos aprendido? A ver, ¿qué sabemos ahora que no sabíamos antes? ¿De qué hemos hablado? A ver, uno de ustedes, cualquiera. A ver, rápido, acá la profesora quiere hablar, ¿sí? Profesora, a ver, hemos aprendido a plantear la hipótesis, muy bien, a formular el problema. Muy bien. ¿Qué más hemos aprendido hoy día? Que existen 3 tipos de hipótesis. Que existen 3 tipos de hipótesis. ¿Qué más hemos aprendido hoy día? ¿De qué está compuesta la hipótesis? ¿Cuáles son los elementos que hacen que una hipótesis sea una hipótesis? Que necesitamos variables para que puedan ser cuantificadas. Muy bien. Las variables tienen 2 características. ¿Cuáles son las 2 características de las variables? ¿Cómo? Que son cuantificables y que definen un concepto. Entonces, hemos aprendido hoy día qué es una pregunta, bueno, hemos repasado qué es una pregunta de investigación. Luego hemos discutido qué es una hipótesis. Y las hipótesis, hemos visto, están compuestas básicamente por variables que son cuantificables. Y las variables definen los conceptos y los hacen observables, cuantificables en realidad. Y después hemos visto que hay 3 tipos de hipótesis: la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Y por qué hay esos 3 tipos de hipótesis? Porque cuando hacemos investigación cuantitativa, ¿qué método, qué epistemología utilizamos? ¿La de quién? La falsación, formulada por Popper, ¿no es cierto? Usamos el método de la falsación. ¿Y qué nos dice el método de la falsación? La tarea del investigador, ¿cuál es respecto de la hipótesis? Tenemos que demostrar que es falsa. Muy bien, que la tarea de investigación consiste en demostrar que la hipótesis es falsa, no que es verdadera, y por tanto diremos rechazamos o no rechazamos la hipótesis. Ahora les pregunto, ¿qué hemos hecho hoy día en estas 2 horas? Y les voy a explicar lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho, lo que acabamos de hacer todos ustedes, y también nos han dado cuenta, no tenían por qué darse cuenta. Miren, obviamente, creo que ustedes se habrán dado cuenta de que yo no soy quien para enseñarles a ustedes qué cosa es investigación científica y nada de eso, mucho menos acá la profesora de estadística. ¿Qué es lo que he hecho hoy día? Lo que he hecho hoy día es, he aplicado el método, el sistema META de diseño de clase. ¿Sí? La primera fase fue un momento de motivación. Y yo pensé, a ver, por favor, ¿estamos acá? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ya.
La primera fase es la motivación. En la primera fase de la motivación, lo que debo hacer es plantear preguntas o problemas que motiven a los estudiantes, a los participantes de la clase, a introducirse al tema de esta clase. ¿Alguna pregunta? ¿Pasa algo, perdón? ¿Todo bien? No, pregunte nomás. ¿Ya? Y entonces, esta es la fase de motivación. ¿Qué es lo más cercano a los estudiantes en una hipótesis? Bueno, las historias policiales, detectives, que pueden ver en Netflix, o que leen en los periódicos, en las noticias, ¿no es cierto? Entonces, yo tenía preparadas estas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas se formula un detective cuando ocurre un crimen? ¿Sí? ¿Qué tipo de preguntas se formula un detective cuando...? ¿Qué es lo que les pregunté a ustedes al principio, ¿no es cierto? Y los detectives, ante un hecho, formulan la pregunta ¿quién cometió el crimen? Y unas hipótesis. Una pregunta principal y unas preguntas secundarias. Y el objetivo de las preguntas secundarias es responder a la pregunta principal. Como todos sabemos lo que hacen los detectives, porque todos hemos visto películas o series de detectives, todos tenemos una idea de cómo los detectives formulan hipótesis, cómo las van probando y las van descartando. Este personaje no fue, este personaje no fue, este personaje no fue, hasta que, digamos, todo indica que tiene que haber sido él. ¿Ya? ¿Cómo responde el detective a esas preguntas y cómo confirma esas preguntas? ¿Con qué tipo de evidencias? La segunda etapa es la elaboración. Elaboración para la construcción de clase. En esa segunda etapa, el profesor es un poco más protagónico, o sea, es el que expone, la parte que normalmente llamamos de exposición, ¿no? En la que yo presento mis PPTs, yo les presenté mis PPTs, les expliqué qué cosa era una hipótesis. El profesor retoma el tema de las preguntas de investigación de la clase anterior, porque esta clase sobre hipótesis de investigación solo funciona si todos sabemos ya qué cosa es una pregunta de investigación. O sea, esta clase sobre hipótesis supone que ustedes ya han recibido una clase sobre preguntas de investigación. Muy bien. Entonces, después de hablar en la clase anterior de preguntas de investigación, ahora vamos a hablar sobre las hipótesis. Y entonces, retomamos el tema. Los alumnos deben identificar en el PPT las variables que contienen las preguntas de investigación que sirven al ejemplo. Y formula un debate. ¿Cómo se debe responder a esas preguntas? El estudiante debe reconocer que las respuestas a las preguntas dependen de las variables. Y eso fue lo que hicimos cuando les di tres hipótesis y ustedes dijeron, ¿esto es una hipótesis o no es una hipótesis? ¿No es cierto? Los peruanos somos muy trabajadores. ¿Es una hipótesis? Y ustedes dijeron no. ¿Por qué? Porque no contiene variables científicas. ¿No? Esta parte no la hice porque, digamos, la abreviamos. Yo la tengo en una hoja aparte cuando me toca dictar el curso de metodología y hago esa parte de las hipótesis. Les doy una lista, una hoja con distintos enunciados y les pregunto cuáles tienen la forma de una hipótesis de investigación. ¿Muy bien? Entonces, en esta parte, digamos, en la primera parte lo que yo hice fue un momento de motivación, de tratar de atraer a los estudiantes al tema a través de asuntos que ellos ya conocen, que son un poco más cercanos. Por ejemplo, las historias de detectives. Pero podrían ser otras que se les pueden ocurrir a ustedes. ¿Muy bien? Esa es la razón por la que tenemos que conocer a nuestros estudiantes, porque tenemos que saber qué es lo que ellos tienen cerca. Y esto que ellos tienen cerca es, digamos, nos sirven como ganchos para la motivación. Si para ellos lo cercano es Goku, usaremos a Goku de alguna manera. ¿Ya? Como todos ustedes saben qué cosas son historias de detectives, bueno, usamos los detectives. En la parte de elaboración es donde más trabajo tengo que hacer yo. Porque yo soy el que tiene que hacer el PPT, yo soy el que tiene que exponer, abrir el diálogo, formular preguntas, es la parte más agotadora. Es donde el profesor es el que toma el protagonismo. En la tercera parte, que es de transferencia, y se refiere a transferencia en cuanto a que lo que vamos a hacer es una práctica
para que en la práctica podamos formular preguntas de investigación y formular hipótesis, luego ver si funcionan, porque se llama transferencia porque es en el momento en que el estudiante va a poner en práctica lo que el profesor ha expuesto. Porque hasta el momento de mi exposición, yo no sé si ustedes han captado el concepto de hipótesis, y de hipótesis nula, hipótesis de investigación, hipótesis alternativa. Yo he hecho un esfuerzo por explicar, por exponer. Ahora vamos a hacer, ya el esfuerzo no va a estar en mí, sino se los voy a dejar a ustedes, para que ustedes hagan un ejercicio que yo ya diseñé y que los va a hacer experimentar qué es formular una pregunta de investigación y qué es formular una hipótesis. Y los va a hacer experimentar que formular una hipótesis no es tan fácil como parece. Que si yo no conozco del tema, si yo no sé qué cosa es, que se habló de acá de conceptos que yo jamás había oído en mi vida, entonces mi respuesta, mi hipótesis, será cualquier cosa. El experto me va a decir, mira, o sea, para que formular una hipótesis sensata a mi pregunta, tuviste que haber usado tales y tales variables, tal forma de cuantificar. Y entonces yo, que hice mi esfuerzo por hacer mi hipótesis, voy a decir, ah, caramba, ¿no? Por más esfuerzo que hago, si no uso las variables correctas, si no formulo mi hipótesis dentro de parámetros que son los propios de la profesión, de ese tipo de investigación, que no son porcentajes sino grados Briggs, o que requieren que yo diga no alto, sino 10%, 15%, 20%, entonces mi hipótesis no va a funcionar. Y como consecuencia de esa experiencia, voy a internalizar el hecho de que no cualquier respuesta es una hipótesis, no cualquier suposición, no cualquier respuesta tentativa es una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya. Esa es la etapa de transferencia. ¿Y qué hice después de esa transferencia en que todos hicimos el ejercicio de proponer preguntas e hipótesis? ¿Qué hicimos? ¿Qué hice yo al final? ¿Cómo? Una autorreflexión. ¿Qué cosa les pregunté? ¿Qué cosa les pregunté? ¿Qué hemos visto hoy día? ¿Qué hemos visto hoy día? A ver, sí, Jorge, ¿qué? Sí. Y ese proceso de evaluación va a permitir saber si realmente los estudiantes aprendieron, si no, se debe hacer una prueba. Así es. Y también, o sea, hay dos razones por las cuales la clase tiene que acabar de esa manera, preguntando, oh, muy bien muchachos, ¿qué hicimos hoy día? Ah, hoy día hablamos de las hipótesis. ¿Y cuántos tipos de hipótesis hay? Ah, investigación, nula y alternativa. ¿Y qué más vimos? Alguien dijo, ah, la falsación. ¿Qué formula la teoría de la falsación? Que el investigador tiene que buscar rechazar la hipótesis, no afirmarla. Muy bien. ¿Qué cosa es una variable? ¿Por qué debemos formular esas preguntas con variables? Para que sean científicas. ¿Hicimos eso o no? ¿No? ¿Lo hice al final? Muy bien. Hay dos razones por las cuales hay que hacerlo. Una es porque yo como profesor puedo medir, ajá, sí entendieron, la mayoría entendió, varios respondieron. Y si esto hay que hacerlo con mucha sutileza, no lo hagan de manera muy evidente. Entonces, yo identifico al chico que se queda callado, que parece que no está entendiendo, y a él le hago una pregunta no muy difícil, le digo, ¿me puedes explicar qué es una variable? ¿Ya? Una vez nomás, no repitan esto toda la clase porque se va a notar que lo estoy agarrando de punto, ¿no? Y si ese chico que es el que está más distraído responde más o menos o responde bien, yo puedo decir, mira, eso ya, si él que está recontra distraído, que no da mucho, que es muy tímido, que parece que está en otro lado, puede responder, yo puedo suponer que los que están más atentos, los que siempre responden,
también han entendido, ¿no es cierto? O sea, pero cuidado, esto hay que hacerlo de manera sutil para que él no se dé cuenta que lo estamos usando de baremo, ¿no? Simplemente una vez nomás, una vez cada 2 clases, porque si no, pues oye, cada vez me pregunta a mí para darse cuenta si hasta yo pude entender. Pero esa es la idea. Que no lo hice aquí porque obviamente no voy a hacer eso, pues ustedes no es que haya aquí nadie que no pueda entender. Pero es una... Entonces es una razón, una explicación es, yo hago una especie de autoevaluación para darme cuenta yo hasta qué punto mis estudiantes han entendido. Pero hay otra razón más por la que tengo que hacer la autoevaluación. Para que los alumnos sientan, para que ustedes sientan, por ejemplo, que cuando se acaba la clase se han llevado algo. Entonces salí de clase y ahora sé qué cosa es una hipótesis, cómo se formula una hipótesis. Salí de clase y ahora sé qué cosa es falsación. Salí de clase y ahora sé por qué necesitamos hipótesis nulas. Antes no sabía, me decían que hay que ponerla, pero no sabía por qué. La sensación, el estudiante tiene que sentir que ha valido la pena venir a clase y que no termina la clase y dice, ¿y de qué trató la clase? No me acuerdo, no sé, más o menos. No, el estudiante, o sea, tenemos que darle unos minutos finales a una autoevaluación, aunque sea así oral, informal, de manera que, y justamente al final de la clase, se acaba la hora, la gente sale y siente que se lleva algo. Y esa satisfacción de que siente que se lleva algo se va a ver reflejado tanto en su aprendizaje, tanto como que él siente, caramba, valió la pena ir a la clase porque ahora sé esto y no sabía, como en la evaluación, cuando los evalúen a ustedes, el estudiante va a recordar, sí, cada vez que salía de clase me llevaba algo. Eso que me llevaba tal vez no me interesa, no tiene que ver con mi carrera, ay, qué pesado meterme a estudiar estas cosas que no... Pero igual me llevo algo, o sea, no vine por gusto. Entonces la autoevaluación, la autorreflexión, ¿ya? Preguntas como, a ver, ¿qué aprendimos hoy día? Dígame, ¿no? ¿Qué debemos identificar dentro de una pregunta de investigación? ¿Qué preguntas te intrigan desde hace tiempo? Formó una pregunta de investigación y plantea una hipótesis, en fin. Eso no lo hicimos, ¿no? Pero estas dos sí. El profesor, ustedes como profesores, dicen, se dan cuenta, a ver, la clase me fue bien porque al final pregunté aquí, pregunté a distintos tipos de alumnos y más o menos que recordaban. Y los alumnos se van y dicen, hoy día sé algo más que no sabía. ¿Y cuál es la técnica fundamental? Que hay un momento en que el profesor transmite, hay un momento en que el profesor expone, pero no se logra el conocimiento a través de la mera exposición. Tenemos que tener siempre actividades de transferencia, ejercicios, problemas, o que ellos formulen los problemas, y hacer lo posible para que esas actividades de transferencia en las cuales ellos van a ejercitar y van a internalizar, porque lo experimentan, sean pues lo más lúdicas posible, obtengan algo de entretenido, de cómico, y a través de lo entretenido, lo cómico, lo gracioso, uno sin darse cuenta va aprendiendo. Lo importante es que experimentemos, o sea, en el sentido no de hacer experimentos, sino de nosotros sintamos. ¿Ya? Ayer hablaban de gravedad, de aceleración, todo eso, y salí de acá de clase y me tuve que tomar una mototaxi. Y ahí experimenté la gravedad y la aceleración y la ansiedad y el peligro, el miedo. ¿No es cierto? Y el balance, el momento, ¿cómo dijeron? Momento angular y no sé qué vaina. Ya. Bueno, ¿qué les pareció este experimento? Creo que obviamente ustedes ya sabían que era una hipótesis, ¿no? Tal vez no todos sabían qué cosa era la falsación, pero yo los traté como si fueran estudiantes que no saben nada. Lo cual no es verdad, ustedes sí saben.
¿Qué les pareció? O sea, y este es meta. Motivación, elaboración, transferencia y autorreflexión. Entonces, ustedes han recibido esto en su carpeta y lo van a recibir vacío y vamos a ver si tomar, ahora sí, por eso les pedí que no hiciéramos descanso hasta las 11, ¿no? Sino después. Yo quería acabar con esta clase, entre comillas, porque no es una clase, era una simulación de una clase. Y vamos a llenar ese cuadro. Ahora sí nos vamos a reunir, vamos a tomar un descanso, a tomar agüita. Y vamos a reunirnos otra vez en los grupos de siempre. Y vamos a tratar de llenar esta hoja.